Cuando sellaron el pozo número 6 de Nueva Rosita, todos creyeron que los hombres que permanecían ahí abajo habían muerto. Pero semanas después, un pequeño equipo de ingenieros decidió introducir una cámara por uno de los antiguos ductos de ventilación. No buscaban sobrevivientes, buscaban confirmar que en el interior de la mina había quedado completamente destruido. Lo que aquella cámara registró jamás apareció en ningún informe oficial. El ingeniero que observó esa grabación renunció pocos días después. Nunca volvió a trabajar bajo tierra y, según su familia, nunca volvió a hablar del tema. Toc, toc, toc. Los viejos mineros de Coahuila aseguran que esos 3 golpes no significa que alguien esté pidiendo ayuda. Significa que alguien sigue descendiendo. Hay lugares donde la ingeniería termina y comienza algo mucho más antiguo. Lugares donde el hombre cree estar arrancándole riquezas a la tierra, cuando en realidad está despertando aquello que llevaba siglos esperando bajo sus pies. En la década de 1970, la región carbonífera de Coahuila alimentaba buena parte del desarrollo industrial de México. Miles de hombres descendían todos los días cientos de metros bajo tierra. Allá abajo no existía el amanecer, no existía el viento, no existía el cielo, solo oscuridad, carbón, polvo y el sonido incesante de los picos golpeando la roca. Los ingenieros hablaban de presión, de ventilación, de gas metano, de resistencia estructural. Los mineros veteranos hablaban de otra cosa. Antes de abrir una nueva galería, nadie tocaba la roca. Primero, había que pedir permiso. Algunos dejaban una moneda, otros un cigarro, algunos más un trago de aguardiente. No era una superstición, era una regla, porque todos sabían que el verdadero dueño del carbón nunca había sido la empresa, ni el gobierno, ni los ingenieros. El verdadero dueño vivía mucho más abajo, tan profundo que ninguna lámpara podía alcanzarlo. Ellos jamás pronunciaban su nombre en voz alta, solo lo llamaban el tío. Durante décadas, los ingenieros cambiaban, los administradores también, las empresas quebraban, los dueños vendían las concesiones, pero había alguien que siempre permanecía en el mismo lugar. Los mineros simplemente decían, la mina tiene memoria, y esa memoria nunca olvida a quienes le faltan el respeto. En el pozo número 6 trabajaba un hombre al que todos llamaban Don Evaristo. Nadie recordaba cuándo había comenzado a trabajar ahí. Algunos aseguraban que llevaba más de 40 años descendiendo todos los días. Otros juraban que ya era viejo cuando ellos apenas eran aprendices. Nunca levantaban la voz. Nunca discutía con los ingenieros. Pero cada mañana, antes de entrar al elevador, dejaba un cigarro sobre una roca junto a la entrada del pozo. Los más jóvenes se burlaban. Decían que eran costumbres de otra época. Don Evaristo nunca respondía, solo sonreía, como quien sabe algo que los demás aún no descubren. Una madrugada de febrero, un ingeniero recién llegado observó el cigarro consumiéndose lentamente sobre la roca. Lo apagó con la punta de la bota y dijo entre risas, si el dueño de esta mina existe, que venga a reclamarlo. Nadie respondió, pero ninguno de los mineros volvió a mirarlo a los ojos. A partir de esa semana, comenzaron las anomalías. Los detectores de gas marcaban niveles imposibles. Las agujas subían y bajaban sin explicación. Los técnicos cambiaban los equipos, los calibraban, los reemplazaban. Todo parecía funcionar, hasta que descendían nuevamente. Las lámparas perdían intensidad. Los radios emitían interferencias. Los relojes dejaban de avanzar durante algunos segundos. Y los animales fueron los primeros en negarse a bajar. Las mulas se detenían frente al elevador, relinchaban, retrocedían. Algunas llegaban a golpearse contra las paredes intentando escapar. Los veterinarios no encontraban ninguna explicación, los ingenieros tampoco. Pero don Evaristo sí tenía una.
Una noche, mientras compartían café antes del turno nocturno, murmuró una frase que nadie olvidaría. La tierra ya no se escuchó. Nadie volvió a hablar durante varios minutos, porque en una mina el silencio siempre significa que algo está escuchando del otro lado. Y entonces comenzaron a desaparecer las herramientas, picos, palas, lámparas. Horas después, aparecían acomodadas cuidadosamente, formando una cruz, en las galerías donde jamás trabajaba nadie. Al principio, pensaron que era una broma. Después, dejó de parecerlo, porque las huellas alrededor de aquellas herramientas no pertenecían a botas de minero, parecían pezuñas. Y aún así, la orden de la empresa fue la misma. El trabajo continúa, porque detener la extracción de carbón costaba demasiado dinero, aunque el precio terminara pagándose con algo mucho más valioso que el carbón. El 19 de febrero de 1976, la madrugada parecía idéntica a cualquier otra. Los hombres descendieron al pozo número 6 poco antes de las 3 de la mañana. Algunos llevaban más de 10 años realizando exactamente el mismo recorrido. Otros apenas comenzaban su primer año bajo tierra. Nadie imaginaba que aquel descenso sería el último. A las 3:10 de la madrugada ocurrió. Primero, un silencio absoluto. Los viejos mineros siempre decían que antes de una gran explosión, la mina dejaba de respirar. Y aquella noche, el silencio fue tan profundo que incluso las gotas de agua dejaron de escucharse. Después, un estruendo. No fue una explosión cualquiera. Fue como si toda la montaña hubiera rugido desde sus entrañas. Una gigantesca acumulación de gas metano detonó en el interior del pozo. La onda de choque recorrió las galerías a una velocidad imposible de esquivar. Las vigas de madera estallaron. Los rieles se doblaron como si fueran alambre. El aire se convirtió en fuego y toneladas de roca comenzaron a desplomarse sobre los túneles. En menos de 5 segundos, el pozo número 6 dejó de existir. En la superficie, las sirenas comenzaron a sonar. Las familias abandonaron sus casas y corrieron hacia la entrada de la mina. Madres, esposas, niños, todos esperaban ver salir a los equipos de rescate, pero las horas comenzaron a pasar y nadie regresaba. Los ingenieros calculaban temperaturas imposibles para la supervivencia. Los niveles de gas seguían aumentando. Cada minuto que pasaba la esperanza desaparecía. Y entonces llegó la decisión que marcaría para siempre la historia de Nueva Rosita. Después de realizar algunos intentos de rescate, las autoridades y la empresa minera declararon oficialmente que ya no existía posibilidades de encontrar supervivientes. La orden fue inmediata: sellar el pozo. Concreto, acero y toneladas de hierro para impedir cualquier nuevo ingreso. Con aquella decisión, la mina dejó de ser un lugar de trabajo. Se convirtió en una tumba, pero las familias nunca aceptaron esa versión. Cada noche regresaban a los tiros de ventilación sellados, encendían veladoras, rezaban, esperaban un milagro. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse los golpes. 3, siempre 3. Toc, toc, toc. No eran golpes desesperados, no eran llamados de auxilio. Los viejos mineros palidecieron al escucharlos, porque conocían perfectamente ese código. Era el mismo sonido que anunciaba que alguien estaba descendiendo hacia los niveles más profundos de la mina, pero ya no quedaba nadie con vida para descender. O al menos, eso era lo que todos creían. Los días se convirtieron en semanas. La entrada del pozo número 6 permanecía sellada. Para las autoridades, el caso estaba cerrado, pero no para todos. Entre los ingenieros encargados del peritaje, existía una pregunta que nadie lograba responder. ¿Por qué los sensores térmicos seguían registrando calor? No un aumento ligero, calor constante, como si algo continuara funcionando. Cientos de metros bajo tierra. La explicación oficial hablaba de incendios subterráneos, pero las mediciones no coincidían. El calor permanecía concentrado
únicamente en una galería. Siempre la misma, siempre el mismo punto. Fue entonces cuando un pequeño equipo técnico tomó una decisión que jamás quedó registrada oficialmente. Introdujeron una cámara de inspección por uno de los antiguos ductos de ventilación, y el objetivo era confirmar el estado estructural del interior. Nada más. Interferencia, ruido de estática, respiración. La cámara descendía lentamente. Las paredes aparecían cubiertas por carbón. El aire estaba completamente inmóvil. Ni una sola corriente, ni una sola gota. Solo polvo suspendido, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. De pronto, la imagen comenzó a fallar. La brújula electrónica giraba sin control. Los indicadores de temperatura aumentaban de forma imposible. 60 grados, 70, 80, y seguían subiendo. Uno de los operadores pidió retirar inmediatamente el equipo, pero ya era demasiado tarde. La cámara acababa de girar lentamente hacia la galería principal. No había cuerpos. Eso fue lo primero que llamó la atención. Después de semanas bajo tierra, los rescatistas esperaban encontrar restos dispersos por la explosión, pero el suelo estaba vacío. Los cascos, las herramientas, las lámparas, todo permanecía cuidadosamente acomodado, como si alguien hubiera ordenado aquel lugar. Entonces, la cámara avanzó unos metros más, y el operador dejó de respirar. Frente al objetivo, a varios metros de distancia, había una figura completamente inmóvil, demasiado alta para ser un hombre. No caminaba, no se movía, simplemente estaba esperando. Nadie dijo una sola palabra en esa sala de monitoreo. Solo se escuchaba el zumbido de los equipos y el sonido de respiración del operador. De repente, la imagen sufrió una fuerte interferencia. La cámara cayó ligeramente hacia un costado. Durante apenas un segundo, la luz iluminó el suelo, y entonces lo vieron. Decenas de huellas. No eran botas, no eran herramientas, parecían pezuñas, marcadas sobre el carbón caliente. El operador ordenó retirar inmediatamente la cámara, pero antes de que el cable comenzara a subir, la figura levantó lentamente la cabeza. No se distinguía un rostro, solo dos puntos incandescentes, como carbón recién salido del horno. En ese mismo instante, todos los monitores quedaron completamente en negro. 5 segundos después, una voz grave, profunda, tan cercana, que ninguno de los presentes pudo explicar de dónde provenía. Ya no trabajan para ustedes. Ahora trabajan para mí. La transmisión terminó. El expediente fue clasificado. La cinta desapareció. Y ninguno de los técnicos que presenció aquella grabación aceptó volver a participar en investigaciones subterráneas. Han pasado casi 50 años desde la tragedia del pozo número 6. La vegetación volvió a crecer. Las máquinas desaparecieron. Muchas de las estructuras fueron consumidos por el abandono. Y para la mayoría de las personas, aquella mina no es más que otro accidente olvidado en la historia industrial de México. Pero en Nueva Rosita, los viejos mineros todavía bajan la voz cuando alguien menciona ese lugar, porque hay historias que nunca quedaron escritas en los informes oficiales. Todavía hoy, algunos trabajadores de la región carbonífera aseguran que jamás entran a una nueva galería sin dejar una pequeña ofrenda. No porque crean en las leyendas, sino porque aprendieron que existen tradiciones que es mejor no desafiar. Un cigarro, una moneda, un poco de aguardiente, no para pedir riqueza, no para pedir protección, solo para recordar que hay cosas bajo tierra que siempre estuvieron ahí, esperando. Dicen que durante las madrugadas más frías de febrero, cuando el viento sopla sobre los antiguos tiros de ventilación, todavía pueden escucharse golpes provenientes del subsuelo. 3 golpes, siempre 3. Toc, toc, toc. Los habitantes del lugar ya no salen a investigar. Cierran las ventanas, apagan las luces y esperan a que el sonido desaparezca, porque todos saben que responder esos golpes es aceptar una invitación para descender.
Quizás nunca sabremos qué ocurrió realmente dentro del pozo número 6. Quizás la explosión fue únicamente un accidente provocado por el gas metano. O quizás los viejos mineros tenían razón desde el principio. Y el verdadero dueño de aquellas galerías siempre cobró una deuda que llevaba demasiado tiempo esperando. Si este expediente abrió una nueva puerta en Pabellón Oscuro, te invito a formar parte de este archivo. Suscríbete, porque cada lunes abrimos un nuevo expediente. Y recuerda, no todas las historias de terror terminan cuando apagas la pantalla. Algunas esperan pacientemente hasta que alguien decide volver a abrir el archivo. Buenas noches.